la atmósfera sumamente pesada, lúgubre y cargada de un terror psicológico verdaderamente paralizante que se apoderó de cada rincón de la inmensa residencia familiar tras la escalofriante, fría y exigente llamada de los secuestradores del pequeño Bruno. Dejó al ambicioso, arrogante y cínico candidato Reinaldo sumido en el abismo más oscuro, profundo y desesperante de toda su vacía existencia terrenal, demostrándole brutalmente lo efímero de su supuesto poder en la capital. Aquel hombre de traje impecable, sonrisa falsa y reloj de oro, que hasta hace apenas unas breves horas se ufanaba con enorme soberbia de poseer el control absoluto, dictatorial e intocable sobre los hilos políticos, económicos y policiales de todo el distrito limeño, se vio de pronto reducido a una triste piltrafa humana, temblando de miedo incontrolable en el sofá, sudando frío y llorando auténticas lágrimas de sangre y arrepentimiento al escuchar la voz aterrorizada y suplicante de su hijo menor a través del auricular del teléfono exigiendo ayuda. La cruda, brutal y espantosa realidad de que sus propios, repetidos y conscientes errores del pasado, sus peligrosas y oscuras alianzas con la mafia local del puerto y sus sucios juegos de poder y traición habían terminado por arrastrar directamente a su sangre más inocente al centro mismo de un violento huracán de pólvora y extorsión. Lo golpeó con la fuerza demoledora, seca e implacable de un tren de carga a toda velocidad, resquebrajando por completo y en un abrir y cerrar de ojos la inquebrantable fachada de líder social intachable que tanto dinero y esfuerzo le había costado construir ante los ojos ingenuos de los votantes y vecinos de la comunidad. Por primera vez en su larga, sucia y corrompida carrera de engaños, sobornos y extorsiones bajo la mesa, Reinaldo comprendió con un dolor físico punzante que le desgarraba las entrañas que todo el dinero ilícito del mundo, todas las encuestas electorales favorables pagadas a los medios y todos los poderosos contactos en las altas esferas del gobierno nacional no servían absolutamente para nada útil cuando la frágil vida de un hijo amado pendía de un hilo tan fino en manos de criminales despiadados que no conocían la piedad, la empatía ni el perdón de Dios en este mundo cruel. La desesperación pura, animal e instintiva de un padre acorralado violentamente contra la pared por sus propios demonios del pasado, lo llevaría a tomar decisiones sumamente erráticas, peligrosas, precipitadas y completamente fuera de todo marco legal, estando completamente dispuesto a vaciar sus cuentas bancarias secretas, vender su propia alma al mismísimo diablo de las calles y arrodillarse suplicante ante sus peores y más odiados enemigos con tal de asegurar la rápida supervivencia del niño, iniciando así una carrera agónica y suicida contra el reloj, donde cada segundo que pasaba marcaba un paso más hacia la locura total de su mente o hacia la tragedia de sangre más espantosa que la familia Pérez hubiera enfrentado jamás en toda su historia, mientras el dolor infinito, agudo y la desesperación más cruda, salvaje y primitiva consumían por completo y hasta las cenizas la poca humanidad que le quedaba al abatido candidato Reinaldo en su lujosa sala de estar. La gélida, calculadora y verdaderamente psicópata estratega, Viviana demostraba con creces ante los ojos horrorizados, abiertos y pasmados de su asistente, Marcelo, que su ciega ambición de poder político no conocía ningún tipo de límite moral, freno ético o barrera sentimental en este mundo de apariencias engañosas. Lejos de sentir una mínima, fugaz e insignificante punzada de empatía humana, compasión maternal verdadera o simple tristeza genuina por el terrible, oscuro e incierto destino del inocente niño secuestrado violentamente a punta de pistola, la ambiciosa y fría mujer de negocios comenzó a analizar de inmediato la tragedia familiar desde una perspectiva puramente mediática, estratégica y asquerosamente utilitaria, evaluando en un denso silencio sepulcral cómo esta inmensa desgracia humana y el llanto de la familia podrían ser manipulados hábilmente, tergiversados en las redes sociales y utilizados para victimizar a su pareja ante las cámaras de televisión en horario estelar y asegurar así una victoria aplastante, absoluta, rotunda e incuestionable en las inminentes y codiciadas elecciones municipales de la extensa ciudad de Lima. Marcelo,
cuyo cerebro aturdido por el constante estrés y el miedo aún intentaba procesar con dificultad la avalancha diaria de eventos criminales. Robos y asesinatos por encargo en los que se había visto cobardemente envuelto por culpa de su ambición inicial. Sintió un asco visceral, profundo, amargo y repulsivo recorrer todo su cuerpo al escuchar a su jefa y examante tejer frívolas, sucias y asombrosas estrategias de relaciones públicas electorales directamente sobre el sufrimiento real, las lágrimas calientes y el posible derramamiento de sangre de un menor de edad aterrorizado en la oscuridad, comprendiendo finalmente y con un terror helado trepando por su espina dorsal que estaba trabajando y durmiendo con un verdadero monstruo sin alma, incapaz de albergar buenos sentimientos y totalmente dispuesta a caminar triunfante sobre cadáveres inocentes con tal de alcanzar la cima del poder corrupto. Esta espantosa, inhumana e imperdonable falta de empatía básica y solidaridad frente al dolor ajeno por parte de Viviana se convertiría de forma casi inmediata en el punto de quiebre definitivo, irreversible, fundamental y salvador para la adormecida y pisoteada conciencia moral de Marcelo, quien, fuertemente impulsado por una urgente, repentina y casi divina necesidad de redención personal y asqueado hasta el vómito de tanta podredumbre a su alrededor, tomaría en ese mismo instante la firme, peligrosa, suicida e irrevocable decisión de traicionarla por completo y hundirla en la cárcel, buscando desesperadamente la manera más segura de entregar en secreto todas las pruebas de sus conspiraciones criminales a las autoridades justas o al mismísimo candidato Adrián, antes de que el daño fuera irreversible y la culpa lo matara en silencio en medio de la noche. En el otro extremo completamente opuesto de la inmensa, ruidosa y caótica ciudad capitalina, sumido en la oscuridad, la humedad, la suciedad y la putrefacción moral de un cuarto de motel barato de las afueras, el anciano y resentido criminal, Aldo Pérez, demostraba por enésima vez que su inmensa y enfermiza avaricia monetaria y su inagotable sed de venganza eran muchísimo más grandes, poderosas e incontrolables que cualquier frágil vínculo de sangre o afecto que pudiera unirlo a su propia familia. Al enterarse de forma rápida y detallada por medio de sus turbios contactos y soplones pagados en el bajo mundo del sorpresivo secuestro armado de su supuesto nieto Bruno a plena luz del día, el manipulador patriarca exiliado y furioso, en lugar de experimentar la natural y esperable angustia emocional de un abuelo preocupado por la integridad y la vida del menor de edad, vio de forma instintiva, maquiavélica y rápida una oportunidad de oro macizo, brillante y caída del cielo para enriquecerse de manera ilícita, sucia y rápida, y al mismo tiempo destruir por completo la economía financiera de su odiado hijo Reinaldo en un solo y brillante movimiento maestro de extorsión cruzada verdaderamente asqueroso y sin escrúpulos, movilizando rápidamente y en el más estricto secreto a sus antiguos, violentos y siempre peligrosos esbirros armados del puerto del Callao. Aldo comenzó a tejer con paciencia y astucia una compleja, sucia y extremadamente arriesgada red de negociaciones telefónicas bajo la mesa con el peligroso delincuente líder de la banda apodado El Loco y el impredecible sicario Pantera, buscando astutamente convertirse en el oscuro, anónimo y poderoso intermediario exclusivo del rescate millonario para quedarse ilegalmente con una gigantesca y obscena tajada del dinero en efectivo exigido a la desesperada familia por los captores originales de la temida mafia barrial de la región. Esta elaborada jugada maestra del engaño perfecto, la traición imperdonable y la falta absoluta de valores humanos dejaría en clara y palmaria evidencia ante los ojos de la audiencia y del mundo entero la verdadera, cruda, fría y monstruosa naturaleza de un hombre que estaba plenamente dispuesto a jugar al mejor postor con el terror psicológico, el llanto desesperado y la vida misma de un pequeño niño inocente, con el único y ruin propósito de financiar su anhelado, caprichoso, violento y soñado retorno triunfal a la gran mansión de la valiente señora Mercedes, y recuperar a la fuerza el control absoluto de los ingresos económicos de la codiciada ferretería del distrito limeño. Su inaceptable e imperdonable intervención clandestina y parasitaria en medio de la gravísima crisis de vida o muerte
no solo pondría en gravísimo e inminente peligro la ya de por sí frágil y delicada operación de entrega de dinero para el rescate policial, sino que desencadenaría inevitablemente una brutal, sangrienta y ensordecedora guerra de pandillas y ajustes de cuentas en las calles de la ciudad, donde las lealtades compradas con billetes sucios se romperían al primer disparo, arrastrando al propio Aldo Pérez hacia un oscuro, frío y doloroso callejón sin salida donde la muerte violenta por venganza mafiosa o la prisión perpetua serían sus únicos y verdaderos destinos finales en el cierre de la novela, completamente ajenos e ignorantes de las asquerosas, económicas y rastreras maquinaciones de extorsión que el viejo Aldo fraguaba en su escondite. El siempre rudo, gigantesco y leal protector italiano Giovanni y el profundamente arrepentido, desesperado y atormentado Patricio consolidaron de manera casi instintiva una inesperada, poderosa y letal alianza de fuerza bruta en las calles con el único, urgente y sagrado propósito de rescatar al pequeño Bruno de las garras de la muerte segura antes de que el cruel tiempo marcado por los secuestradores se agotara por completo para la llorosa familia de Mercedes. Patricio, sintiendo que el pecho le estallaba de un dolor agudo y que la inmensa, negra y pesada culpa de no haber podido defender a su hermano menor en la calle, lo asfixiaba a cada paso errático que daba, encontró en la vasta experiencia criminal de antaño la fuerza física demoledora y el implacable instinto de supervivencia en el asfalto de Giovanni la única y verdadera guía confiable y sólida para adentrarse sin ningún tipo de miedo paralizante en los laberintos más oscuros, peligrosos y olvidados por la ley del inmenso puerto metropolitano peruano. Juntos, caminando hombro a hombro como una verdadera, nida y destructiva fuerza de la naturaleza imparable y desbocada por la incontenible sed de justicia, rescate y venganza familiar a mano propia, comenzaron a barrer sistemáticamente, puerta por puerta y antro por antro, todas y cada una de las sucias cantinas de mala muerte, los escondites de drogadictos y las oscuras guaridas de las mafias menores, aplicando sin ningún tipo de contemplación, pausa o piedad métodos de interrogatorio sumamente extremos, violentos, crudos y físicamente dolorosos que hacían temblar de auténtico pánico y confesar rápidamente a los delincuentes más curtidos, herméticos y peligrosos del barrio capitalino olvidado por la justicia oficial, la inquebrantable, feroz e indomable voluntad de acero del musculoso italiano, quien además aprovechaba la cruzada nocturna, buscando desesperadamente entre las sombras cualquier mínima pista fiable, rumor o confesión que lo condujera de una vez por todas a la temida, secuestradora Lourdes para devolverle la paz eterna y la anhelada hija perdida a su amada Mercedes. Se complementaba a la absoluta y perfecta medida con la furia juvenil, ciega y casi suicida de un Patricio totalmente dispuesto a entregar su propia y joven vida, derramando su sangre en el asfalto sucio, con tal de enmendar su gran error de distracción juvenil que le costó la libertad a su inocente hermanito, amado desde siempre. Esta violenta, ruidosa, frenética y descarnada, cacería humana en la fría penumbra de la inmensa urbe sudamericana, no solo pondría a dura y constante prueba la enorme resistencia física, el valor y la cordura mental de ambos y decididos héroes improvisados del asfalto limeño, sino que los acercaría de manera vertiginosa, recta y sumamente peligrosa al oscuro y muy bien armado núcleo central de una inmensa e internacional red de corrupción policial y trata de blancas, donde el sonado y mediático secuestro callejero de Bruno revelaría ser apenas la minúscula y visible punta de un gigantesco, arraigado y terrorífico iceberg, criminal de gran escala que involucraba de manera secreta a las más altas, ricas y respetadas esferas políticas de la fracturada sociedad de ese entonces en el país andino querido por todos los presentes en la famosa telenovela sin fronteras reales ni límites imaginarios de ningún tipo. El clímax asfixiante, verdaderamente brutal, tenso y sumamente explosivo de esta intensa, peligrosa e infartante persecución nocturna se desataría de forma totalmente irremediable, heroica y bañada en sangre cuando Giovanni y Patricio, tras atar pacientemente los últimos cabos sueltos, golpear ferozmente a los informantes clave,
y seguir un macabro rastro de mentiras en las calles empedradas. Lograron ubicar finalmente, y con certeza absoluta, la inmensa, oscura, húmeda y fuertemente fortificada bodega industrial, abandonada en la desolada periferia de la inmensa ciudad capitalina donde los despiadados, armados y crueles secuestradores a sueldo mantenían dolorosamente oculto, fuertemente atado de manos y aterrorizado de frío al pequeño e inocente Bruno en espera del botín final de la operación delictiva, planificada con alevosía y mucha ventaja por los líderes del AMPA. Bajo la escasa luz pálida, intermitente, fría y fantasmagórica de los escasos faroles rotos y parpadeantes de la solitaria calle desierta, los dos valientes y rudos hombres de la familia López planearon en susurros rápidos una incursión sorpresiva, silenciosa, letal y sumamente arriesgada para intentar vulnerar por la fuerza y a golpes el infranqueable y fuerte perímetro de seguridad custodiado celosamente por peligrosos mercenarios fuertemente armados con fusiles de asalto automáticos, escopetas de cañón recortado y pistolas de grueso calibre letales para cualquiera que cruzara su camino oscuro esa noche fría de invierno limeño. Sabiendo perfectamente y sin margen de error posible que un solo error de cálculo táctico al moverse, un pequeño ruido innecesario de sus botas gastadas, o un simple e involuntario paso en falso sobre la grava suelta, significaría la ejecución instantánea y sin piedad para ellos y la muerte segura y dolorosa para el frágil y desamparado niño cautivo que lloraba en silencio adentro. El inevitable, estruendoso, ruidoso y muy sangriento enfrentamiento físico cuerpo a cuerpo que se produciría en el interior de las oxidadas y lúgubres instalaciones sería verdaderamente épico, cinematográfico, crudo y sumamente despiadado, digno de las mejores y más legendarias páginas de la historia policial limeña, donde la fuerza arrolladora, bruta, demoledora e implacable de los enormes puños cerrados de Giovanni y la gran valentía suicida, ágil y desesperada de Patricio chocarían violentamente y de frente contra la pólvora ardiente, el ruido ensordecedor de los disparos y el plomo mortal de los delincuentes a sueldo profesionales, desatando un inmenso y aterrador caos total de gritos agónicos, disparos cruzados, humo denso y gran dolor físico extremo en la espesa y húmeda penumbra del sucio almacén abandonado en las afueras de la ciudad costera metropolitana del Perú, inmenso de la telenovela. Sin embargo, lo verdaderamente revelador, trascendental, milagroso y totalmente revolucionario de esta valiente, heroica y muy desesperada incursión de rescate a sangre, fuego y golpes, no sería única y exclusivamente la esperada e inmensamente feliz liberación física del lloroso menor atado a la silla oxidada en el centro del local, sino el sorprendente, impactante, totalmente inesperado y monumental hallazgo de varias pruebas documentales antiguas contundentes, viejos y deteriorados registros médicos y legales, y algunas significativas pertenencias personales escondidas cuidadosamente en una vieja caja fuerte empotrada de la misma asquerosa guarida, que vincularían de manera irrefutable, directa, innegable y absoluta, a la peligrosa banda de secuestradores callejeros de Bruno, con la sumamente escurridiza, perversa, inalcanzable y malvada mujer apodada Lourdes. La misma delincuente y secuestradora sin alma que le robó con engaños y mentiras a la hermosa y pequeña bebé estrellita del regazo de la sufriente madre Mercedes hace ya 24 años de incesantes lágrimas amargas en la espesura de la lejana selva del Oriente Nacional, y este monumental, catártico, emotivo e histórico descubrimiento inesperado conectaría por fin y de manera definitiva, clara y contundente, como un poderoso relámpago, iluminando la noche más oscura, todas las enormes tragedias inconclusas del pasado, las inmensas mentiras institucionales pagadas con oro corrupto y los profundos y antiguos dolores de la golpeada familia de barrio, en un solo y brillantemente iluminado punto de convergencia oscuro para las mafias, abriendo de par en par, con la brutal fuerza de un destructivo huracán andino justiciero e imparable para los criminales peruanos, las inmensas y pesadas puertas del esquivo destino final para la gran, ansiada, violenta,
Sangrienta y definitiva confrontación heroica final contra los verdaderos e invencibles demonios del oscuro pasado mentiroso, que cambiaría rotundamente el rumbo de la exitosa y famosa telenovela para siempre y traería al fin la ansiada paz divina y terrenal a los personajes buenos y trabajadores de la comunidad capitalina del país entero y agradecido por el cierre de los males antiguos del pueblo, sufrido de manera injusta desde la infancia amada y querida de la novela entrañable de siempre y por siempre inolvidable de la historia clásica peruana del nuevo siglo XX en adelante de la memoria popular.